Bien. eh, Continuando con la temática relacionada con el capítulo 1, podemos decir que en realidad, pues, entre los años 70 y 80, el voltaje máximo con que operan los circuitos es de 5 volts, pero en la medida de que la tecnología ha evolucionado, esos 5 volts han ido reduciéndose en términos de ir ahorrando energía, porque los circuitos consumen menos energía. Y así como después se pasó a un VDD, a un voltaje máximo de 3,3 volts, 2,5 y así, ¿ya? En realidad creo que actualmente estamos en un volt, en un volt que equivale al 1, es decir, al 1 lógico, ¿ya? Y el 0 siempre ha sido 0 de tierra, digamos. Y lo que sí hay que tener cuidado, como dije en la cápsula anterior, que de conectar tecnologías que tengan diferentes voltajes, ¿ya? Aquí les conté el chiste de que en realidad los circuitos operan porque tienen un humo mágico, y ese humo mágico, cuando se sale del chip, entonces deja de trabajar, es porque se quemó. Chiste. Bueno, aquí aparecen las diferentes familias lógicas. TTL viene de eh, transistor, ¿ya? En la forma, en las curvas que vimos anteriormente, aparece el voltaje, que manejan 5 volts. Bueno, CMOS también maneja 5 volts. Ese sería el más o menos 5 volts, es decir, entre 4,75 y 5,25 volts. En el caso del CMOS es 4,5 y 6, es decir, aceptan una pequeña sobrecarga. Y aparecen los equivalentes VIH, y VIL, VOL y VOH, ¿ya? Que vendrían siendo los voltajes para la salida, los voltajes para la entrada, para el 0 y para el 1, ¿ya? Perdón, para el 0 en la parte baja y para el 1 en la parte alta, ¿ya? Y aparecen otras tecnologías más, el LVTTL, el LVCMOS, que usan voltajes de 3,3. Entonces es importante no juntar esta tecnología de 5 volts con la tecnología de 3,3 volts, porque si se dan cuenta, incluso en este caso el VIH es 2 y aquí el VOH es 2,4, ¿ya? Entonces vamos a tener problemas de representación en la lógica. Bueno, todas las compuertas están construidas de transistores, ya. Entonces es importante saber cómo se construye un transistor. De hecho, los transistores se utilizan en dos formas, a pesar de que tienen una forma lineal, dependiendo del voltaje de entrada, es su voltaje de salida. En general se usa como está acá, es decir, un transistor conduce o no conduce. Conduce, aquí está en on, es decir, hay corriente que va del drenaje a la fuente, ¿ya? En ese sentido, o está abierto, ¿ya? Es decir, aquí cuando G está en cero, la entrada G aquí en la base del transistor está en cero, esto está abierto, no conduce, ¿ya? Y cuando G está en 1, esto conduce, es decir, se conecta el drenaje con la fuente. Es sumamente interesante entender porque es una compuerta que tiene un tercer voltaje. Ya esto fue inventado por este caballero, Noyce, que es conocido como el alcalde de Silicon. Ese es su apodo, el alcalde de Silicon Valley. Él fundó dos empresas cofundó en realidad dos empresas muy conocidas, que son Fairchild e Intel, que es la más conocida de todas ellas, y fue uno de los inventores también del circuito integrado, ¿ya? Y entonces, para entender cómo funcionan estos transistores, se explica aquí de que en realidad se tiene silicio. De hecho, de ahí viene que este caballero le conocen como el alcalde del Silicon Valley, porque el Silicon Valley se conoce así porque los circuitos integrados están basados en silicio.
Y el silicio es un buen semiconductor. Y la gracia de ser un buen semiconductor es que conduce bien o no conduce, ¿ya? A ver, cuando conduce, conduce bien, y cuando no conduce, están en corte. Un silicón puro, ¿no? Perdón, un silicio puro, es un conductor pobre, ¿ya? Porque no tiene cargas libres, ¿ya? Pero los silicios se dopan, ¿ya? Y entonces se dopan como aparece aquí, con arsenio y con bor, que producen cargas libres negativas, como aparece aquí, N-type negativa, o cargas libres positivas, como lo que aparece acá. Es decir, en un caso son N-type porque producen cargas libres, que son estas que están acá, que son electrones, o lo que se llaman huecos, hoyos, sobre los cuales fluyen los electrones. Por lo tanto, bueno, ahí aparece una parte un poco más técnica. Este es el símbolo del NMOS, el símbolo. Ya dense cuenta que aquí, bueno, está explicado cuál es el túnel que se produce cuando aquí tenemos un 0 o un 1, si hay túnel en este sentido o no hay, ¿ya? Y lo interesante, aquí está el 0, ya con 0 esto está en tierra, y al estar esto en tierra, entonces esto está abierto. Pero al estar en 1, esto en los 5 volts o en VDD, 3,3 volts, lo que sea la tecnología en ese momento, se produce un canal aquí conductor entre la fuente y el drenaje, entre el drenaje y la fuente, perdón. Y por lo tanto, aquí no hay, esto está cortado, y aquí hay flujo de electrones, ¿ya? Por lo tanto, es interesante ver cómo funciona esto. Y lo otro interesante es que hasta aquí ese es el NMOS, ¿ya? Así funciona, ese es el símbolo, ¿ya? Del NMOS. Y aquí cuando aparece una pelotita en la puerta de entrada, como aparece aquí, esa que está ahí, esto significa que es PEMOS. Es decir, funciona de la misma forma, pero con con un cero en la compuerta. Acá está conduciendo, y con un 1 está cerrado. Es decir, aquí con un 0 está a la inversa, está cerrado, con un 1 está conduciendo. Con un 1 está cerrado y conduciendo. Ya, por lo tanto, tiene un comportamiento inverso. Aquí está el símbolo, NMOS, con G en la misma entrada. La única diferencia es que aquí del drenaje, perdón, de la fuente al drenaje, y aquí va de la fuente al drenaje en el otro sentido. ¿Ya? Y por lo tanto, aquí cuando G está en 0, aquí está abierto y aquí está cerrado, aquí está cortado y aquí está conduciendo, con 1 a la inversa. ¿Ya? Entonces es importante que usando un NMOS y un PMOS podemos abrir o cerrar o abrir, ¿ya? Dependiendo del valor de G. ¿Ya? Entonces esa es la forma en que funciona el transistor. Y entonces, como el NMOS deja pasar bien los ceros, y el PMOS deja pasar bien los unos, que es lo que se entiende aquí, deja pasar los unos, ¿ya? Y los ceros, es un buen conductor. Entonces, si construimos un transistor, o la lógica binaria, en la entrada, donde hacemos actuar una red de PMOS con una de NMOS, podemos ver la salida acá. Esta es tierra y esta es VDD, o los 5 volts. ¿Ya? Entonces veamos un ejemplo. Aquí tenemos un inversor, ¿ya? Donde entra A, si entra 0 debería salir 1, si entra un 1 debería salir 0, ese es el símbolo del NOT. Y aquí tenemos una compuerta PMOS y NMOS, en donde vemos que la P1 A es la misma entrada para esta compuerta que esta compuerta. Por lo tanto, en este caso vemos que con A en 0, con A en 0, P1 va a estar aquí on, es decir, va a estar conectado esto con esto, esto con esto. Por lo tanto, Y va a estar viendo VDD. Ojo, que para que esto funcione, entonces esto tendría que estar cortado. N1 tendría que estar cortado, y así es. ¿Por qué? Porque Y ve un 1. Es decir, al ver esto, está viendo VDD,
y esto está abierto, ¿ya? Y así tendría que ser, porque si estuviera esto eh, cerrado y esto cerrado, entonces estaríamos juntando 5 volts con tierra, y eso es quemar el circuito. ¿Ya? No se puede colocar los 5 volts a tierra porque se quema. Y de la misma forma, si A está en 1, P1 está abierto. Al estar esto abierto, entonces Y puede estar viendo tierra, ¿ya? Y entonces vemos que N1 está en ON y por lo tanto ve un 0. ¿Ya? Por lo tanto, cuando A está en 1, Y ve un 1, los 5 volts, y cuando A está en un 1, cuando A está en 0, dije, ¿no? Y cuando A está en 1, entonces ve 0. ¿Ya? Funciona. ¿Ya? Esa es la lógica de una compuerta NOT. Y una compuerta NAND, vemos que es un poco más complejo, pero esta es la tabla, y en la tabla tenemos aquí P1, P2, N1 y N2. Si ustedes ven qué pasa cuando A es 0, que entra aquí y acá, y cuando B es 0, que entra aquí y acá, entonces nosotros vemos que la lógica de A y B en 0, 0 tendría que ser esa que está ahí, es decir, P1 y P2 en ON, P1 y P2 en ON, esto está conectado a BDD, esto está conectado a BDD. Por lo tanto, tendría que estar abierto, cualquiera de los dos, ¿ya? Que en este caso son los dos, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos en la salida? Es 1, ¿ya? Con 0, 1, en realidad con B, con cualquiera, que esté en 0, esto va a estar en ON, ¿ya? Pero en B va a estar en OFF, ¿ya? Por lo tanto, al estar en, perdón, miento, al revés. A va a estar en OFF, acá, se me perdió, acá, ¿ya? Por lo tanto, al estar el OFF, no importa el estado de N2, si N1 está abierto, entonces esto va a seguir estando en BDD, ¿ya? Acá, P1 y P2. Bueno, lo vemos acá. Este está P1, está en BDD. Aquí ya hay uno abierto. En cualquiera de estos que esté abierto ya Y no ve tierra, ¿ya? Y de hecho el otro está en ON, por lo tanto va a seguir viendo un 1. Es decir, acá está conectado BDD por P1, P2 está abierto, no importa, este ya está viendo BDD, y aquí cualquiera de los dos que esté abierto. Bueno, en el caso de A y B va a ser comportamiento inverso, pero el resultado va a ser el mismo. Es decir, esto es on, aquí es off, esto es off, aquí es on, y a la inversa acá, pero el resultado va a seguir siendo 1. En cambio, cuando ambas son en 1, interesante que ambos en 1 va a ser abierto y cerrado, y por lo tanto aquí N1 y N2 va a estar viendo tierra Y, aquí. Y estos dos van a estar abiertos, por lo tanto va a ser 0. Ok, bueno, hay otras compuertas más complejas. Se puede construir un NOR 3, indicando que son 3 entradas, ¿ya? ABC. Revísenlo, hagan la tabla y se dan cuenta que funciona como... ¿cómo haríamos un AND de 2? Bueno, ya hicimos un AND, ¿ya? Hicimos este NAND que está acá, hicimos un inversor, y por lo tanto es conectar la salida del NAND al inversor. Revísenlo en el caso anterior. Esto es sencillamente para habilitar, ¿ya? Una señal de A hacia B, es decir, cuando enable está en 1, cuando enable está en 1, entonces el switch está en on, y A está conectado a B. Pasa de izquierda a derecha, y en caso contrario está en off, ¿ya? Por lo tanto está abierto el circuito. Bueno, esta es una forma de mostrar cómo se conecta Y a BDD o hacia el circuito de NMOS. Para un NOR 4, cualquiera de estos que esté conectado esto está conectado a BDD, ¿ya? Cualquiera de estos que esté conectado a ground, a tierra, entonces va a tirar Y a tierra, ¿ya? Bueno, en la próxima cápsula les muestro la ley de Moore.
segundo.